Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien, ya casi en recta final del Nuevo Testamento. Gloria sea al Señor por la bendición que nos da de compartir su palabra por este medio. Hoy me toca leer Judas, y en Judas capítulo 1, en el versículo 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados de Dios, Padre y conservados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros, amonestándonos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas empieza estos versículos narrando diciendo: yo soy siervo de Jesucristo, o esclavo, como también se puede decir, con esa humildad y ese gran amor por su precioso Salvador y Dueño. Así como vemos que otros siervos de Cristo lo hicieron, apóstoles, como recordamos de Pablo en 2 de Corintios, donde él dice acerca de su apostolado y cómo él sufrió y padeció durante todo su ministerio. Primero, como vemos aquí en 1 de Corintios capítulo 15, en el versículo 8 dice: y el postrero de todos como a un abortivo me pareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. En 2 de Corintios capítulo 11, en el versículo 22, ¿son hebreos? Yo también. ¿Soy israelita? Yo también. ¿Soy simiente de Abraham? También yo. ¿Sois ministros de Cristo? Como poco sabio hablo, yo más en trabajos más abundante, en azotes sin medida y en cárceles más, en muerte muchas veces. Y estos dos hermanos, tanto Pablo como Judas, están diciendo esto no porque ellos se atribuyan el poder y la gloria o ese ministerio, sino porque esto fue dado de Dios. Y lo hacen principalmente por amor a las ovejas, porque ellos saben que se levantarán falsos maestros, falsos ministros, y Pablo y Judas lo hacen y lo saben, y ellos quieren advertir acerca de ese peligro que, que sufre la iglesia, ¿verdad? Como muchas veces lo hemos visto. Y como dice aquí en el versículo 13, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. En Hechos 20, en el versículo 29 y 30 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al ganado, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Entonces, como vemos, tanto Pablo y Judas están diciendo: yo soy apóstol, yo soy siervo de Cristo. Por lo tanto, ellos tienen esa autoridad, pero más que nada, como vemos, porque venían aquí en el versículo de Judas, en el 4, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución, y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Judas vio de verdad muy importante que el cristiano que de verdad ha creído en el Señor Jesucristo, que es salvo por gracia, que ha recibido de su salvación,
contienda eficazmente por la fe. Y entonces que estemos preparados nosotros y en la iglesia, tanto nosotras, hermanas, debemos estar listas para saber identificar cómo son estos falsos apóstoles, estos falsos engañadores que solamente lo que buscan es dañar la iglesia. Y como dice en el versículo 4, son hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución o libertinaje. Enseñan que uno puede vivir una vida de inmoralidad, de pecado, de mentira, engaño. Y eso es, yo lo he escuchado muchas veces cuando vamos a predicar, cuando uno les habla de que por gracia sois salvos, que gratuitamente, ellos inmediatamente piensan, entonces si tú ya eres salva, tú puedes entonces hacer lo que tú quieras. No estamos diciendo eso. Jamás, ¿verdad? Porque si Cristo perdonó todos tus pecados y dice que los echó hasta lo profundo de la mar, ¿cómo puedes volver a ensuciarte, a hacer las mismas cosas, verdad? Por eso Judas advierte. Y aquí en el mismo versículo de Judas, del libro de Judas, en el versículo 11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron en el error de Balaam, por recompensas y perecieron en la contradicción de Core. ¿Qué actitudes, qué defectos, qué pecados tenían estos tres hombres por los cuales tú puedes considerar que son falsos ministros? Balaam dice, desamparó el camino derecho de honestidad e integridad y amó el premio de la maldad. Su característica es que usan la religión como un medio de ganancia, de ser empleados por un precio, manchando lo santo por su codicia e induciendo a otros para pecar en el mismo tipo de pecados. El consejo de Balaam fue incitar a los israelitas a la fornicación, introduciendo el libertinaje en el campamento de los hebreos. En Números 31:16 y número 25 del 1 a 9, tú puedes leerlo. De la misma manera, estos maestros falsos inducen a los creyentes al libertinaje, adulterando la iglesia. El camino de Caín, en Génesis 4:5 al 12, ellos han demostrado desobediencia y rebelión como Caín hizo. El apóstol no especifica los puntos en que ellos habían imitado su ejemplo, pero probablemente era su orgullo, odio, envidia a hermanos más favorecidos. En primera de Juan 3:15 nos dice, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí, que finalmente lo llevó a matar a su hermano. Eso es lo que pasó con Caín. Dice la contradicción de Core en Números 16 del 1 al 30. Tú puedes leer esas partes de la Biblia donde hablan acerca de esto. Dice, y perecieron en la contradicción de Core. La palabra es contradecir. Hablar en contra, cuestionar, disputar, reproche o rebelión. Ellos eran culpables de insubordinación, de ser descontentos, de tener un deseo de gobernar. Eso lo hicieron con Moisés. Ellos no estaban de acuerdo cómo él nada más era el que tenía autoridad. Y si te fijas, así son los falsos profetas, así son los falsos maestros, ¿verdad? Que tienen estas actitudes de estos tres ejemplos que puso Judas, de Balaam, de Caín y de Core. Estas mismas actitudes o defectos o problemas en su persona. Por eso dice una vez Judas, que contendáis eficazmente por la fe.
Aquí en Filipenses, en el versículo 1, en el capítulo 1, en el versículo 27, dice Pablo que debemos de estar firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Y dice, y en nada intimidad. En Judas 16 dice, estos son murmuradores, querellosos, dice, andando según sus deseos y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. Mas vosotros, oh amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Como os decía que en el postrer tiempo habría burladores que andarían según sus malvados deseos. ¿Cómo los describe, verdad? Dice en el versículo 20, mas vosotros, oh amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna. Aquí nos llama a estar unánimes, todos juntos, con una total dependencia y obediencia de Jesucristo, guiados por su Espíritu y, y aún guiados por la oración, dependiendo totalmente de ella, porque es la manera correcta en la que vamos a contender eficazmente, ardientemente, ahora por los que no son salvos, como dice aquí en el versículo, en el 23 dice, mas haced salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Porque Cristo no solamente nos salvó y ya, Él quiere que nuestra salvación actúe y unánimemente en oración en obediencia totalmente, guardando lo que Cristo nos ha dejado para salir a hablar del Evangelio y que otros sean rescatados de ir al infierno, como dice aquí, ¿verdad? Mas haced salvos, dice, a otros, arrebatándolos del fuego. Esa es la misión del cristiano. Dice aquí en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25, dice que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad, y se zafen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Y el único que vemos que puede librarlos es el Señor Jesucristo. Pero quien lleva el Evangelio son los que han conocido al Señor, los que son salvos, en este caso los cristianos, los salvos por gracia. Dice aquí en Santiago 5, en el versículo 20, dice, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. En Isaías 45, 22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Si tú que me estás escuchando, y aún a pesar que has escuchado tantas promesas del Señor durante todo este tiempo, y aún no eres salvo, hoy es tiempo. La salvación no se encuentra en una religión, no se encuentra en María. La salvación no se encuentra en un pastor o en un sacerdote o en una imagen o en un santo. La salvación se encuentra en el Señor Jesucristo y Él dice, mirad a mí y sed salvos. Él es el único que te puede salvar, el único que puede perdonar tus pecados y rescatarte de ir a ese lago de fuego ardiendo. Él es el único que puede zafarte del lazo del diablo. Hermana, tú que estás peleando esta batalla, con ese fervor y alegría, no te canses.
no desanimes, porque Él dice en Judas 24, dice, y aquel pues que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria irreprensible es con grande alegría. Él es el único, hermana, que puede ayudarte en tus batallas, que puede ayudarte aún a guardarte cuando caes y aún sin caída, como dice aquí. No te canses de contender eficazmente por la fe. Dice en Colosenses 1:11, dice, corroboraos de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo. En el versículo 25 me gusta cómo termina, me bendice, porque Él es digno, hermanas. Al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.